Mi nuera se levantó en plena lectura del testamento y, frente a todos, anunció que pensaba dejarme fuera de los 50 y $2 millones que dejó mi esposo. Nadie respiró. Yo me quedé inmóvil, después de haberlo cuidado, hasta cuando ya no podía ni ponerse de pie. Ella hablaba de mí como si nunca hubiera existido en la vida de Patricio. Pero entonces el licenciado soltó una risa ahogada, una risa que no debía estar ahí, y en ese instante supe que Patricio había dejado algo oculto, algo que mi nuera jamás vio venir. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me quedé sola en el jardín después del funeral, observando cómo los últimos invitados se alejaban en silencio. Dejaron atrás vasos a medio usar, sillas plegables y el olor a lirios recién cortados. Pero nadie se detuvo a preguntar si necesitaba que me llevaran a casa, ni siquiera Renata. Ella había coordinado absolutamente todo. Claro, desde las flores y la presentación de fotos hasta las tazas de café, todo tan impecable que hacía sentir que una estaba fuera de lugar, frío, perfecto y cronometrado. Patricio lo habría detestado. Siempre decía que los funerales debían ser un desorden, que la gente llorara fuerte, contara chistes malos, olvidara los paraguas, que se sintieran de verdad. Pero este no lo fue. Se sintió como si estuviera presenciando el acto final de una obra a la que ni siquiera me habían invitado. Cuando regresé a la casa, Renata ya estaba recogiendo carpetas en el comedor. Aclaré la garganta para hablar, pero no levantó la mirada. Solo siguió acomodando papeles como si fuera una máquina. Luego dijo, sin voltearme a ver, "We'll be moving ahead with the legal processing next week. I've arranged everything with the firm." Ni una mención hacia mí, ni una pregunta sobre lo que yo quería, ni un reconocimiento de que pasé 6 meses durmiendo en una silla junto a la cama del hospital de Patricio. Mientras ella estaba ocupada viajando a congresos, quise pensar que era estrés o duelo, o quizá que simplemente no sabía cómo hablar conmigo. Pero entonces me dio una cajita con el nombre de Patricio. "He asked me to give you this", dijo. Adentro había un pasador de corbata, solo un clip plateado, sin nota, sin carta. Patricio tenía cajones llenos de diarios y cartas. Siempre nos dejábamos recaditos incluso viviendo bajo el mismo techo, y al final, lo único que recibí fue un pasador de corbata que ni siquiera usaba tanto. Renata sonrió con cortesía y se marchó como si así terminara todo, como si hubiera cerrado el capítulo por los dos. Esa noche me quedé en la cocina con una taza de té tibio y, por primera vez desde que Patricio se fue, sentí que ya no pertenecía a la casa que construimos juntos. Las paredes todavía olían a su loción. Sus libros seguían en el pasillo, pero era como si mi nombre hubiera sido borrado en silencio de cada rincón. Me repetía que quizá estaba exagerando, que tal vez solo era el cansancio. Pero algo dentro de mí ya no era igual. Había una frialdad en el ambiente que no sabía cómo nombrar y no provenía únicamente del duelo. Era como si me hubieran borrado del mapa en silencio, como si todos hubieran recibido un guión nuevo menos yo. ¿Alguna vez has mirado tu propia casa y te has sentido como una desconocida ahí dentro? Así me sentí esa noche, y apenas era el inicio. La invitación llegó por correo electrónico, fría, distante, enviada por la asistente de Renata y ni siquiera por ella. En el asunto decía Administración del Patrimonio, reunión programada. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, sin saber si sentirme ofendida o simplemente vacía. La junta quedó fijada para el miércoles a las 9 de la mañana en su despacho del centro. No hubo un mensaje adicional, ni un espero que estés bien. Solo una hora y un lugar, como si fuera cita con el dentista. Esa mañana llegué 5 minutos tarde. El tráfico estaba pesado, y había dudado 2 veces antes de decidir si debía presentarme. Al abrirse el elevador, me recibió una recepción moderna
que olía a eucalipto con tinta fresca. Una asistente joven me lanzó una mirada como si no esperara ver a alguien como yo. Me acomodé el abrigo y la seguí hasta la sala de juntas. La puerta se cerró detrás de mí, con un clic suave. Había 7 personas alrededor de la mesa alargada, todas vestidas con trajes oscuros. Renata estaba en el extremo principal, con el cabello recogido y la vista clavada en un montón de carpetas. No se levantó ni saludó. Apenas inclinó la cabeza como diciendo, «Puedes sentarte ahí». Ocupé la silla del extremo opuesto, la única vacía. Lejos de los documentos y del café, nadie me ofreció un folder. Nadie dijo nada. Renata carraspeó. Como albacea del patrimonio dijo, «Comenzaré a detallar la distribución de bienes conforme al testamento finalizado». Su voz sonaba precisa, professional, como si dirigiera una junta corporativa. Permanecí en silencio con las manos entrelazadas en mi regazo. Yo era la única que no tenía una pluma. Explicó acciones, cuentas fiduciarias, 2 propiedades comerciales en Saltillo y la participación en una vinatería en la que Patricio había invertido junto con unos amigos. Luego anunció que Patricio había transferido el control principal del fideicomiso familiar a ella 6 meses antes. Parpadeé. Eso no podía ser. Yo había administrado ese fideicomiso con Patricio por casi 20 años. Él jamás mencionó haberle cedido nada. Renata siguió sin detenerse, leyendo las asignaciones como si enumerara mercancía. Mi nombre no aparecía. Al final, uno de los asociados preguntó ¿y la parte de la señora Solís? Renata apenas levantó la vista. No hay distribuciones restantes asignadas a ella en el expediente actual. Así de simple. Sin mirarme. Sin una explicación. Solo la versión legal de desaparecer a alguien. Sentí un calor extraño subir por mi espalda, pero mantuve las manos quietas. No pronuncié ni una palabra. El ambiente se quedó en silencio un instante más de lo normal. Pero nadie comentó nada, y la junta siguió como si nada. Cuando terminó, esperé a que todos salieran. Renata guardó sus cosas con una calma casi calculada, como si quisiera darme espacio para hablar, pero no lo hice. Me levanté, acomodé mi bufanda y me marché sin volver la vista. Al bajar, el aire frío me golpeó en la cara. No lloré, ni siquiera sentí tristeza todavía. Solo un hueco extraño, como si hubiera visto mi propia vida doblarse en un documento y archivarse bajo el nombre de otra persona. Renata no solo se apropió del control en esa sala, también se adueñó del relato. La casa, la historia. Ella habló por encima de mi silencio y nadie la cuestionó, ni una sola vez. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, una frase no dejaba de repetirse en mi mente. ¿No hay distribuciones restantes asignadas a ella? Ya no era viuda. Ni siquiera una línea en un papel. Era nada. Regresé a casa y me quedé sentada en la oscuridad un buen rato esa tarde. No quise encender las luces. El silencio dentro de la casa pesaba más que cualquier conversación que pudiera soportar. Aún no había desempacado lo último de las cosas de Patricio del hospital. Su bastón seguía apoyado junto a la puerta trasera, exactamente donde lo dejó la última vez que volvimos del tratamiento de quimioterapia. No lo había movido. No podía. Más tarde, esa misma noche, abrí el cajón del escritorio en el estudio de Patricio. No fue algo planeado. Mis manos actuaron antes de que mi cabeza procesara. El cajón chirrió como siempre. Él decía que necesitaba aceite. Yo siempre respondía que me gustaba así. Ese sonido significaba que él estaba en casa. Dentro había sobres viejos, recibos de pedidos de libros, su portaminas favorito y unas notas adhesivas descoloridas con recordatorios del súper. En el fondo, debajo de un cuaderno empastado, encontré una carpeta manila que no reconocí. Sin rótulo, sin fecha. La abrí y había 3 hojas. La primera era un borrador escrito a mano. Su letra, inconfundible aunque un poco temblorosa, llenaba la página, sin saludo, sin firma,
Es solo una nota breve escrita con ese tono bajito que siempre tenía. Renata quiere que actualice el testamento y dice que debe ajustarse a los bienes actuales. Le pregunté por qué justo ahora, y respondió que era por claridad. Creo que está siendo demasiado cautelosa. Empezó a preparar documentos a mi nombre, y aún no he firmado nada. No se lo he comentado a Marisela, porque sé que me haría las preguntas que me da miedo enfrentar. Me quedé mirando las hojas. Mis ojos las repasaron una y otra vez buscando algún sentido distinto. Pero el mensaje era directo. Él tenía dudas. No me lo había dicho. Había presentido algo, pero guardó silencio. La segunda hoja era una copia del testamento más reciente, uno que yo jamás había visto. En la reunión, Renata había mostrado la versión firmada, pero esta era claramente distinta. Había anotaciones en los márgenes, correcciones, comentarios. Varias partes estaban marcadas con tinta roja. Mi nombre aparecía ahí. La frase decía: en caso de mi fallecimiento, dejo mis bienes personales, incluyendo acciones de la casa y cuentas designadas, a mi esposa Marisela Sloan. Esa línea estaba tachada, a mano, junto al borde. Alguien había escrito: hablar con Renata. La tercera hoja era un calendario mecanografiado de citas, consultas legales. 2 de las fechas eran de hace meses. Cuando Patricio entraba y salía del tratamiento, yo no sabía que se estaba reuniendo con nadie. En aquel tiempo, prácticamente, no me separaba de él. Solo se quedaba solo cuando Renata venía a relevarme. La carpeta era delgada, pero en mis manos pesaba como si llevara 1 tonelada. Dejé las hojas con cuidado sobre el escritorio y me recosté. Los ventiladores del techo giraban lento, parejos. Cerré los ojos y recordé la última vez que Patricio y yo hablamos del testamento. Fut durant la cena, tranquila, como cualquier noche. Él me dijo: no tienes por qué preocuparte por nada. Mar, ya me encargué de eso. Recordé cómo estiró la mano por encima de la mesa y apretó mi muñeca. Recordé el roce suave de su pulgar en mi piel. Ahora, lo único que sentía era la ausencia helada de su toque. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el estudio, leyendo y releyendo cada página hasta que el cielo pasó del negro al gris pálido. Observé cómo la mañana iba tomando forma poco a poco. Para cuando amaneció, entendí que esto no era un error. No se trataba de un descuido administrativo, fue intencional. Renata había movido sus piezas y Patricio lo había presentido. Quizá justo intentó frenarlo. Pero ya era demasiado tarde. Guardé las hojas de nuevo en la carpeta y la escondí bajo un montón de revistas viejas de National Geographic en el closet del pasillo. No tenía claro qué iba a hacer. No había un plan, pero sí sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. A la mañana siguiente, llamé a Diego Chávez. No hablábamos desde hacía años, desde la fiesta de jubilación de Patricio. Diego siempre había sido un hombre sereno, alguien que no necesitaba alzar la voz para imponerse. Patricio confiaba en él. Yo también, contestó al segundo timbrazo. Y cuando mencioné mi nombre, se quedó en silencio un instante antes de responder. Su tono era tranquilo. Aunque pude sentir la sorpresa detrás, aceptó reunirse al día siguiente. Al colgar el teléfono, me quedé junto a la ventana mirando el patio. El viento arrancaba las últimas hojas del arce. Los mismos árboles que Patricio había plantado hacía 30 años. Decía que vivirían más que nosotros. Y tal vez tendría razón, pero no iba a permitir que el silencio fuera lo último que él dejara atrás. No mientras yo siguiera respirando. Diego me recibió en una cafetería discreta por la calle Encino. El sitio seguía igual que siempre, con sus cabinas de madera, tazas desconchadas y un jazz suave flotando en el ambiente. Se sentó frente a mí, con el abrigo aún húmedo por la llovizna, y me saludó con un leve gesto. No di rodeos. Abrí la carpeta manila y se la acerqué por la mesa. Leyó en silencio, con los labios apretados. Al llegar a la nota escrita por Patricio, frunció el ceño.
No dijo nada de inmediato. Solo pasó las hojas una y otra vez, como si intentara reconstruir una línea del tiempo en su mente. Yo permanecí quieta, con las manos aferradas a una taza de té tibio. Verlo leer hacía que todo cobrara aún más peso. Como si no hubiera imaginado las correcciones, los trazos en rojo, o esa línea donde antes estaba mi nombre y que ahora aparecía tachada sin explicación. Finalmente habló, no con miedo, no con compasión, con una firmeza tranquila, como quien ya ha visto situaciones así. Es más que sospechoso. Dijo, es intencional. Sacó una libreta del bolsillo de su abrigo y empezó a anotar. Apuntó fechas de la carpeta, nombres de los bufetes que Renata había mencionado y marcó con un círculo un detalle en el que yo ni siquiera había reparado. Las firmas de los testigos en el testamento actualizado no correspondían a nadie que yo conociera. Jamás habían pisado nuestra casa. Patricio siempre prefería apoyarse en gente cercana, a vecino, algún amigo del club de golf. Que Renata hubiera traído testigos externos, sin avisarme, encendió varias alarmas. Acordamos indagar con calma, sin enfrentarla todavía. Diego comentó que empezaríamos verificando la última versión del testamento registrada en la oficina del condado. Él pediría copias certificadas y las compararía con las anotaciones que yo conservaba. Mientras tanto, yo dejaría todo tal cual. De regreso en casa, abrí el closet del pasillo y guardé la carpeta dentro de una caja con llave donde resguardábamos pasaportes y documentos médicos. Luego, me senté en el escritorio viejo de Patricio y abrí su agenda. Renata ya se había llevado casi todas sus cosas. Empacó sus libros, donó su ropa y envió sus palos de golf a un amigo. Pero la agenda seguía allí. Un planificador sencillo, encuadernado en piel, con notas hechas a lápiz. Fue ahí donde apareció el nombre Héctor Galván, escrito en un martes por la mañana y marcado 2 veces. El nombre me sonaba. Era un asesor fiscal que Patricio había conocido años atrás mediante una organización sin fines de lucro. Tenía muchísimo tiempo sin saber de él. Pero descubrir que Patricio lo había visto, estando enfermo sin contármelo, me dolió más de lo que quería admitir. Llamé a Diego y se lo dije. Él respondió que lo investigaría, y quizás se pondría en contacto con él con discreción. Si Héctor había participado, aunque fuera un poco en el proceso de planificación patrimonial, tal vez había notado algo que Renata no quería que nadie supiera. Los días siguientes pasaron lentos. Seguí mis rutinas como si nada hubiera cambiado. Hacer la compra, regar las plantas, asistir a mi club de lectura, aunque esa semana casi no hablé. Por fuera todo se veía igual, pero por dentro estaba alerta, observando, esperando. El viernes Diego llamó. Ya había hablado con Héctor. Lo que me contó me dejó helada. Héctor recordaba que Patricio llegó luciendo delgado y agotado. Apenas podía sostener un bolígrafo. Hablaron casi 1 hora sobre el fideicomiso. Patricio tenía dudas sobre nombrar beneficiarios y asegurar protecciones a largo plazo para mí. Pero, según Héctor, Patricio se notaba inseguro. Repetía que Renata se encargaría de todo, que ella lo estaba ayudando. Héctor le ofreció organizar una revisión independiente para asegurarse de que todo quedara claro y transparente. Pero Patricio nunca dio seguimiento. Una semana después, Renata llamó para cancelar la cita y dijo que Patricio ya no necesitaba el servicio. Diego hizo una pausa al contármelo. Dejando que la información calara, le quedaban a Héctor las notas de ingreso. No tenían validez legal, pero demostraban que Patricio tenía inquietudes, reflejaban intención, duda. Agradecí su llamada y me quedé sentada al borde de la cama, con el teléfono aún entre los dedos. Mucho después de que la conversación terminara, esa noche saqué un álbum viejo, no por nostalgia, sino para aclarar mi mente. Revisé fotos de Patricio en reuniones familiares, festividades, cenas con amigos. En casi todas aparecía Renata al fondo, sonriendo, ayudando, siempre rondando. On te pensait que era leal, que buscaba lo mejor para nosotros.
pero ahora veía su manera de acomodarse en cada escena. ¿Cómo lograba ser la persona en quien todos confiaban para los trámites? Los papeles. La organización. Llevaba tiempo preparando todo esto, y lo que más dolía no era solo la traición, sino darme cuenta de que Patricio había presentido que algo no estaba bien, y nunca me lo dijo. Guardé el álbum en su lugar y apagué la luz. No sentía rabia todavía, solo una determinación silenciosa. Cualquier cosa que Renata hubiera alterado yo, encontraría la forma de recuperarla. Después de la llamada con Diego casi no dormí. Siempre creí en la paciencia, en darle a la gente espacio para mostrarse tal cual es. Pero ahora, cada día sin respuestas, se sentía como si permitiera que Renata reescribiera nuestra historia a su conveniencia. El lunes siguiente Diego volvió a llamar. Su voz sonaba distinta, más rápido, con un dejo de urgencia. Aunque firme, había revisado los registros del condado y encontró algo extraño. La copia final del testamento de Patricio que se presentó y ejecutó tenía un número de expediente diferente al borrador original. Eso por sí solo no era grave, pero la versión inicial, la misma que Patricio y yo revisamos juntos un año antes, había desaparecido del archivo oficial, figuraba como sustituida. Pero no había documentos que indicaran quién había autorizado el cambio. Diego comentó que quería sumar a otra persona. Su nombre era Lorena Villaseñor, especialista en litigios sucesorios. Tenía experiencia en testamentos impugnados y falsificación de documentos. Acepté, aunque una parte de mí dudó. Cuanto más avanzáramos, más temía descubrir algo peor. Nos reunimos en la oficina de Diego el miércoles por la mañana. Lorena era directa y precisa, de unos 50 y tantos, vestida con sencillez y sin un solo gesto innecesario. Escuchó mientras Diego le explicaba lo que teníamos hasta ese momento, hizo varias preguntas sin dirigirme la mirada, luego pidió copias de todo, notas, entradas de calendario, los escaneos que Héctor había enviado, incluso los avisos oficiales de Renata. Cuando Diego mencionó a los testigos desconocidos, ella arqueó una ceja. Dijo que esos nombres ya habían aparecido antes en otro caso. Los notarios sin licencia, pagados para firmar papeles sin estar presentes ni revisar nada, eran parte del problema. Ella fue apuntando todo en una libreta jurídica sin detenerse, luego levantó la mirada y comentó que aquello no era solo descuido, sino que parecía armado a propósito. Yo me quedé sin decir palabra en buen rato, observando cómo ambos trabajaban con la precisión de cirujanos sobre lo que quedaba de mi vida. Después me levanté, caminé hasta la ventana y contemplé la ciudad. Patricio solía decir que prefería las oficinas con vista porque le recordaban lo diminutos que éramos, que por más planes que hiciéramos la vida, seguía su curso arriba y abajo de nosotros. Antes de que me fuera, Lorena mencionó que presentaría una solicitud ante el tribunal testamentario de manera discreta. Si Renata había entregado algo indebido, tenía que existir un rastro, un correo, una marca de tiempo o incluso un archivo escondido entre trámites rutinarios. Ya en casa, entré al garaje por primera vez en semanas. Abrí el archivador viejo de Patricio. Aún tenía ese aroma leve a tabaco y pino. Saqué uno de los cajones inferiores, el que usaba para los impuestos. Dentro había carpetas ordenadas por año que se remontaban a casi 2 décadas. En la carpeta del año anterior, encontré un documento titulado Revocable Living Trust Addendum. No estaba firmado. El borrador tenía varias correcciones, como si Patricio hubiera dudado una y otra vez sobre cómo redactarlo. Pero lo que me detuvo fue la parte llamada Survivor Protections. Mi nombre aparecía claramente, con notas en su letra sugiriendo provisiones adicionales: atención médica, vivienda, apoyo legal, cosas que él quería garantizarme para que jamás me inquietaran. A un costado, en el margen, Patricio había escrito una frase que reconocí al instante. ¿Hablamos de esto? Renata dijo que ella se encargaría. Sentí que estaba mirando el momento exacto en que él cedió el control.
Quizá por cansancio, quizá por confiar en quien no debía. Hice una copia del documento y llamé a Diego, quien me pidió llevarlo a primera hora del día siguiente. Esa noche me senté en el porche con una taza de té y escuché el viento. Mi cuerpo dolía de una forma que no había notado antes. No por la edad, sino por la carga de secretos que nunca habían sido míos. Pensé en lo fácil que había sido borrar mi nombre de algo que Patricio y yo habíamos construido durante toda una vida y en la rapidez con la que alguien más ocupó el silencio que él dejó atrás. Durante años pensé que amar significaba confiar sin dudar, pero quizá amar también implicaba resguardar la verdad cuando la otra persona ya no podía hacerlo. Aunque esa verdad incomodara, aunque abriera heridas que apenas empezaban a cerrar, a la mañana siguiente desperté antes del amanecer y me alisté con cuidado, no por vanidad, sino para sentirme en paz conmigo misma. Necesitaba volver a reconocerme, recordar a la mujer con la que Patricio se casó y no a la sombra que Renata intentaba borrar de la historia. Llegué a la oficina de Diego con el documento nuevo. Lorena ya estaba ahí. Lo revisó en silencio, con los labios apretados. Al terminar levantó la mirada y dijo que serviría, y mucho. Me explicó el siguiente paso: una solicitud para preservar los bienes restantes del patrimonio. Si el tribunal la aprobaba, Renata perdería la facultad de mover dinero o propiedades hasta que concluyera la investigación. No era venganza, era protección. A santé no necesitaba venganza, necesitaba respirar y la oportunidad de recordar a Patricio no como un hombre que me dejó atrás, sino como alguien que intentó, quizás sin lograrlo, protegerme al final. Pero si ella había reescrito los términos de nuestra vida, entonces yo reescribiría el desenlace, a mi manera, en silencio, con intención, y empezaría ahora. Lorena me llamó 3 días después con noticias. Se había aprobado la solicitud para congelar el patrimonio. Era una medida temporal, pero significaba que Renata ya no podía mover fondos ni reasignar escrituras sin que el tribunal lo supiera. No di gran cosa, solo solté el aire y dejé que el silencio tomara su lugar. Era el primer paso firme en mucho tiempo. Esa misma tarde recibí un sobre por correo, sin remitente. Dentro había una sola hoja, una invitación impresa. Renata estaba organizando un evento privado en el club de campo, un homenaje a Patricio con cócteles, bocadillos y una subasta benéfica en su nombre. Al reverso vi la fecha. A solo 4 días. Me quedé mirándola un buen rato. No hubo llamada, ni mensaje, y aún así tuvo el descaro de enviarme una invitación reluciente, con letras en relieve, como si yo fuera una invitada y no la mujer que pasó 43 años al lado de Patricio. No la tiré. La guardé en el cajón junto al sofá y me quedé pensando. Esa tarde llamé a Diego. Le dije que quería asistir. No preguntó por qué. Solo se ofreció a acompañarme por si surgía algo inesperado. Pero rechacé la oferta. Esto no iba de confrontar. Todavía no. Esto iba de presencia. De ocupar un espacio en una sala de la que alguien había intentado borrarme. Cuando llegó el sábado me vestí con cuidado. Pantalones azul marino. Una blusa de seda que Patricio me regaló en nuestro aniversario 35. Una cadena de plata delgada. Nada llamativo, nada estridente, pero todo con intención. El estacionamiento del club de campo ya estaba lleno cuando llegué. Reconocí a la mitad de los nombres en la lista de invitados junto a la entrada: amistades de Patricio, colegas, miembros del consejo, gente que había compartido comidas en nuestra casa, brindado en aniversarios y enviado tarjetas navideñas. Por dentro, el salón brillaba con pisos de madera pulida y arreglos florales. Junto a la barra destacaba una fotografía de Patricio enmarcada en dorado. Era la misma que Renata había insistido en usar para la esquela, donde él aparecía cansado, con una sonrisa apagada. Detestaba esa imagen.
Renata estaba en el centro de todo. Impeccable, serena, cada gesto perfectamente medido. Saludaba a los invitados con una ligera inclinación de cabeza, como si fuera una reina recibiendo a sus leales. Cuando me vio, su mirada vaciló apenas un instante antes de mostrar una sonrisa. Yo asentí, pero no se la devolví. Adrianancé hacia un rincón más tranquilo. Cerca de una mesa con artículos exhibidos para la subasta, estaban etiquetados como las cosas favoritas de Patricio: una pelota de béisbol firmada, una pluma antigua, una primera edición de una novela que yo le había regalado en su cumpleaños. Toqué con la yema de los dedos la esquina del lomo. Mi nombre no aparecía en la etiqueta. Retrocedí. Un hombre que no ubicaba se acercó y se presentó como un antiguo socio de negocios de Patricio. Me habló con amabilidad. Dijo que le daba gusto verme. Y luego preguntó cómo estaba manejando la sucesión, si había hecho cambios en la distribución de los fondos. Me quedé inmóvil, sin saber qué responder. Él daba por hecho que yo seguía siendo la fideicomisaria. Cuando le expliqué que ya no lo era, que me habían removido antes de que Patricio falleciera, su rostro cambió apenas. Un poco de desconcierto, algo de incomodidad cortés. Después asintió y se alejó. No fue gran cosa, pero me reveló algo. Renata no había contado toda la verdad, ni sobre el testamento, ni sobre el cambio de control, ni siquiera sobre los objetos de la subasta que había sacado de mi casa sin mi permiso. Permanecí solo unos 20 minutos más. Lo suficiente para hablar con un antiguo colega del consejo de Patricio, quien mencionó casi al pasar que había recibido un correo de Renata semanas antes de la muerte de Patricio. El mensaje incluía montos sugeridos de donación, lenguaje legal y la frase responsabilidades de socia administradora. Le agradecí. Sonreí y me despedí. De vuelta en el carro, me quedé sentada con el motor apagado y las manos sobre el volante. Allí fue cuando todo cobró sentido. Renata no esperó a que Patricio partiera. Había empezado a mover las piezas. Mientras él aún respiraba, aprovechó su enfermedad como cortina, su confianza como moneda y mi silencio como permiso, pero ese silencio se terminaba. A la mañana siguiente, me reuní con Diego y Lorena. Les entregué mis notas. Todo lo que había reunido esa noche, cada frase, cada detalle que no cuadraba. Lorena se recargó hacia atrás. Pensativa, aquello ya no era solo una irregularidad financiera, señalaba una planificación deliberada y posiblemente presión indebida. Diego estuvo de acuerdo. Empezarían a preparar una moción para impugnar el testamento, no solo por mi parte, sino para respetar verdaderamente los deseos finales de Patricio. Salí de la oficina y regresé a casa caminando. Despacio, no porque estuviera cansada, sino porque cada paso me servía para recordar quién seguía siendo la esposa, la testigo, la que permanecía en pie cuando ya no quedaban aplausos, y ahora la que por fin estaba lista para hablar. El lunes siguiente amaneció con lluvia, delgada, constante, insistente. Me senté en la mesa de la cocina con mi café, observando cómo las gotas chocaban en la ventana como pequeños recordatorios de que el mundo no se detiene, aunque por dentro todo esté suspendido. A las 9:15 en punto, Diego llamó. Dijo que Lorena había presentado la moción para disputar el testamento, alegando posible fraude e influencia indebida. El juzgado la aceptó y fijó una audiencia preliminar dentro de 2 semanas. Sería breve, solo lo suficiente para sentar las bases, pero permitiría iniciar el proceso de descubrimiento. Eso significaba que podríamos solicitar comunicaciones internas, registros financieros y archivos digitales del despacho de Renata. Se sentía como abrir una puerta sellada. Esa tarde me reuní con Lorena en su oficina. Ella seguía en una llamada. Así que su asistente me condujo a una sala de juntas pequeña, donde habían desplegado copias de los documentos de la sucesión, etiquetas de colore, correos impresos, una línea del tiempo parcial pegada en la pared. Lorena entró 10 minutos después, con una hoja en la mano. Era un correo que Renata había enviado 6 semanas antes,
de que Patricio falleciera, marcado como confidencial. El asunto decía: estructura revisada, acciones inmediatas. El cuerpo del mensaje era breve pero contundente. Renata había ordenado a su equipo agilizar la finalización de los documentos del fideicomiso y eliminar todas las cláusulas que considerara discrecionales. Mi nombre aparecía una sola vez, en una frase corta: Remove co-beneficiary privileges per our discussion. ¿Eso era todo? Mi presencia entera, mis décadas al lado de Patricio, reducidas a una línea dentro de la cadena de correos de alguien más. Lorena no me miró. No hacía falta. Solo preguntó si estaba lista para seguir adelante con la audiencia y con todo el proceso formal que vendría después. Respondí que sí, sin dudar. Los días siguientes transcurrieron entre papeles y una determinación silenciosa. Evité conversaciones innecesarias. Mantuve la cabeza baja mientras caminaba cada tarde por el barrio, pasando frente a casas que aún conservaban las coronas de las fiestas de invierno. Por fuera, nada parecía haber cambiado, pero yo ya sabía que las traiciones más peligrosas no llegaban con estruendos, sino en silencio, escondidas en correos, en tinta y en la desaparición de un hombre. Para el jueves, Lorena había reunido suficiente documentación para comenzar a emitir citatorios. Solicitó acceso completo a todas las comunicaciones digitales de Patricio durante los últimos 6 meses de su vida, y también pidió tomar declaración a una de las asistentes legales de Renata, alguien que había notarizado los documentos en disputa bajo su supervisión. Diego revisó los archivos y detectó inconsistencias en las marcas de tiempo de 2 firmas, ambas registradas un domingo por la noche, cuando la oficina debía estar cerrada. Al leer ese detalle, se me paralizaron las manos. Patricio detestaba trabajar los fines de semana y jamás firmaba nada sin pedirme que lo revisara antes. Así que esas fechas dominicales me dijeron todo lo que necesitaba saber. Le autoricé a Lorena pedir un perito en grafoscopía para comparar las firmas autenticadas de Patricio en sus expedientes médicos con las de los documentos modificados. No sería una prueba absoluta, pero bastaría para generar dudas serias. Esa noche permanecí en silencio, no por dolor, sino por lucidez. Por primera vez en meses sentí que algo empezaba a inclinarse a mi favor. Ese fin de semana manejé hasta el panteón. Todo estaba en calma, el cielo gris y bajo. La lápida de Patricio sencilla, su nombre completo, las fechas y una línea corta debajo. Vivió con gracia. Se fue con amor. Me quedé ahí un buen rato sin decir nada en voz alta, dejando que el peso del momento cayera sobre mí. Sabía que él había confiado en la persona equivocada y que dejó demasiadas cosas sin cerrar, pero ya no se lo reprochaba. Había pasado demasiadas noches preguntándome qué pensaba al final. Si intentó protegerme y no pudo, ya no importaba, porque ahora yo misma protegería la verdad. Al volver a casa, encontré un mensaje de Lorena, breve y directo. La asistente había aceptado hablar, prestaría declaración el martes siguiente y estaba lista para contar las irregularidades que había notado. No sabía qué significaban, pero había guardado apuntes. En ese instante todo se abrió de golpe. Renata había orquestado las modificaciones. Ella había logrado callar cualquier oposición, pero se le escapó el detalle más pequeño. Alguien había visto, alguien había reparado en todo, y ahora había alguien dispuesto a hablar. Cuando apagué las luces esa noche, me quedé un instante detenida en el marco de la recámara. Más tiempo del habitual. La cama seguía perfectamente tendida. La foto sobre la cómoda, esa donde aparecíamos riendo en Morelia, con el viento despeinándonos, seguía inclinada apenas hacia la izquierda, y por primera vez en semanas, dejé de sentirme una extraña dentro de mi propia historia. Me sentí como una mujer que vuelve al lugar que siempre le perteneció, no desde la rabia, sino desde la verdad. El martes amaneció fresco y silencioso cuando llegué al despacho de Lorena. La ciudad todavía no despertaba del todo, y la banqueta conservaba esa neblina temprana que hacía que todo pareciera suspendido en el tiempo. Dentro de la sala de juntas,
Las luces ya estaban encendidas. Diego revisaba una carpeta gruesa, llena de documentos impresos. Lorena hablaba en voz baja por teléfono frente a la ventana. Sobre la mesa había una pequeña grabadora de voz y una taza de té que alguien había preparado para la invitada a la que esperábamos. Su nombre era Adriana Curi, una mujer de unos 30 y tantos. Mirada aguda y unas manos inquietas. Como si aún no supiera dónde colocar su miedo, entró exactamente a la hora acordada, con un cardigan gris y unos jeans oscuros, sin maquillaje, sin joyas. Solo una determinación tranquila. Lorena le ofreció asiento y explicó las condiciones de la declaración. Adriana asintió. Ya había revisado los documentos. Conservaba sus propias copias. No venía a señalar a nadie directamente, solo quería que la verdad quedara clara. Comenzó con la cronología. Renata la había involucrado en las revisiones del patrimonio 6 semanas antes de que Patricio falleciera. Adriana comentó que le pareció extraño que ciertos procedimientos habituales se hubieran omitido. Por lo general, cuando alguien con la posición de Patricio modificaba un testamento o un fideicomiso, había reuniones, sesiones de revisión, reconocimientos notariales. Pero en este caso todo avanzó rápido, demasiado rápido. Adriana relató una tarde en la que se quedó trabajando hasta tarde. Había vuelto por su chamarra y vio a otro empleado dentro de la sala de juntas, con un fajo de formularios sin firmar. Renata le había pedido que firmara como testigo. Ella no vio a Patricio rubricar nada en persona. Cuando preguntó, Renata solo comentó que él había salido un momento, que era algo urgente, que bastaba confirmar como testigo. Nada del otro mundo. Aún así, ese instante se le quedó dando vueltas a Adriana, tanto que lo anotó en su agenda. Llevó esa página consigo. La nota era clara. 7,43. Testigue firma para él. No P. Presente. Lorena hizo unas preguntas suaves para precisar detalles. Adriana respondió con serenidad. No guardaba rencor. No buscaba pleito. Pero había visto cosas que no cuadraban. La fecha de la firma no coincidía con los metadatos del archivo. El formato del testamento había sido modificado para eliminar apartados que requerían mi firma conjunta como cotutora del fideicomiso. Diego y Lorena se miraron un segundo. Entonces Adriana añadió algo más. Recordaba haber escuchado a Renata al teléfono en su oficina, hablando con alguien sobre repartir los bienes rápido. La frase que no pudo olvidar fue: liquidar en silencio, sin demoras. Eso ocurrió 2 días antes de que Patricio fuera hospitalizado por última vez. Cuando Adriana se marchó aquella tarde, dijo que sabía que algo no estaba bien. Pero Renata tenía peso, contactos, y Adriana tenía una hipoteca, una hija, un trabajo que no podía arriesgar. Ahora que escuchaba cuántas cosas estaban en entredicho, dijo que ya no podía callarse. Firmó su declaración y la fechó. Lorena le agradeció, y Diego la acompañó a la salida. Cuando la puerta se cerró, Lorena se sentó y apoyó las manos sobre la mesa. Esa era la pieza que necesitábamos. Y ya no era solo sospecha. Teníamos una hora exacta. Un testigo directo. Palabras que insinuaban manipulación, incluso intención anticipada, suficiente para llevarlo ante un juez y solicitar una revisión formal de toda la administración del fideicomiso. Diego se recostó, respirando hondo. Era la primera vez que le veía alivio en el rostro. Pero yo no lo sentí. Aún no, porque sabía lo que venía después. Renata se enteraría, y cuando lo hiciera, no perdería la calma. Se prepararía. 2 días más tarde empezó. Recibí una carta de su abogado. Pulida. Me acusaban de interferir en una transición patrimonial legítima. Afirmaban que mis acciones provenían del duelo, de malentendidos y de amargura personal. Amenazaban con reclamar los costos legales si no retiraba mi solicitud en un plazo de 10 días hábiles. Leí la carta una y otra vez antes de doblarla con cuidado y dejarla junto a mi café de la mañana. Después marqué a Diego. Me preguntó si estaba bien.
Le respondí que llevaba años estando más que bien, que simplemente había guardado silencio, pero callar no era lo mismo que rendirse. Él soltó una risa suave y dijo que era lo mejor que había escuchado en toda la semana. Esa misma tarde, Lorena entregó nuestra réplica completa. Venían adjuntas las notas de Adriana, las comparaciones de metadatos de su declaración formal, los borradores previos de Patricio y los registros del sistema de seguridad del edificio que mostraban que él no había entrado el fin de semana en que supuestamente se firmaron los nuevos documentos. El expediente pesaba, tenía fuerza, pero sobre todo, llevaba una intención muy clara. No estábamos señalando por venganza. Estábamos recuperando una verdad que había sido enterrada bajo la conveniencia y el control. Esa noche, me senté en el porche trasero con una cobija, escuchando cómo el viento se colaba entre los árboles. Por primera vez, me permití sentir algo distinto. No tristeza, no rabia, sino firmeza. Una certeza que nacía desde adentro. Renata había reescrito el capítulo final de Patricio, pero ahora la tinta roja se había filtrado, y yo todavía tenía en mis manos el manuscrito original. La invitación llegó en un sobre color crema, sin sello, solo empujado por debajo de mi puerta. ¿No venía de Renata directamente? Claro, la enviaba a la mesa directiva del patrimonio, firmada también por uno de los socios más antiguos de Patricio. Se convocaba a una reunión oficial en las nuevas oficinas de la Fundación para cerrar la transferencia de la autoridad ejecutiva. No mencionaban la demanda, no mencionaban mi impugnación, solo un tono de cierre definitivo. La cita era el jueves a las 2 de la tarde. La leí mientras tomaba café. Una vez, luego otra. Después la doblé y la puse junto a mi plato del desayuno como si fuera un volante cualquiera. Pero por dentro lo sabía. No era una cortesía, era una puesta en escena. Renata quería que yo viera lo que ella creía tener ganado. Quería que la observara acomodarse en la silla en la que Patricio me hacía sentar a su lado. Quería sonreír como si realmente lo mereciera. Llamé a Lorena y le dije que sí iba a presentarme. Diego dudó un momento cuando se lo mencioné, pero le aseguré que no se preocupara, que no pensaba armar ningún escándalo, que solo necesitaba verlo. Necesitaba sentir la distancia entre la persona que fui y la que estaba empezando a ser. Ese jueves llegué 5 minutos antes. La nueva oficina de la Fundación era una caja de cristal en el centro, con pisos de mármol y ascensores silenciosos. La recepcionista me condujo a la sala de juntas. Reconocí a varios hombres que habían trabajado con Patricio en el proyecto de educación, mujeres que en otros tiempos me abrazaban en las cenas de gala y me servían pollo de catering mientras me decían «cariño». Todos sonrieron con educación, con esa corrección calculada, pero nadie me preguntó dónde había estado. En la cabecera estaba sentada Renata, su traje azul marino, el cabello recogido en un moño impecable, un reloj discreto y una blusa blanca. Poder expresado en tonos suaves. Al verme, su sonrisa apenas cambió, un destello de sorpresa, y enseguida volvió a su postura controlada. Asentí y me acomodé en el asiento vacío al fondo de la mesa. La reunión empezó con cortesías y un repaso de las donaciones recientes, además de notas sobre las iniciativas próximas. Escuché sans decir nada. Todo sonaba igual de estándar. Un lenguaje estratégico sin alma. Cuando llegaron al punto marcado como transición de supervisión ejecutiva, Renata carraspeó. Empezó agradeciendo el apoyo de todos. Habló de la visión de Patricio, de la continuidad, del peso de la responsabilidad, todo perfectamente ensayado. Luego dijo algo que hizo que la sala se quedara quieta. Me agradeció. Dijo que yo había acompañado a Patricio en sus primeros años, que había ayudado a cimentar lo que la organización era ahora, pero después pronunció la frase que jamás olvidaré. Y ahora con su gracia, yo lo llevo adelante. Su gracia, como si yo me hubiera inclinado, como si le hubiera entregado todo en bandeja. Me quedé inmóvil, totalmente inmóvil. Entonces metí la mano a mi bolsa
y saqué un pequeño sobre. Se lo pasé en silencio al hombre a mi lado. El amigo más antiguo de Patricio, que aún seguía en la junta, él, confundido, lo tomó. Dentro iba una copia de la carta notariada que Adriana había firmado, junto con un breve resumen del escrito legal de Lorena y una página marcada en rojo donde aparecía la modificación que Renata hizo al fideicomiso original. Él no dijo nada. Simplemente lo pasó al siguiente. Y luego al siguiente, en cuestión de segundos. Renata se dio cuenta. Su sonrisa se tensó. Sus manos se quedaron quietas. Yo no levanté la voz. No expliqué nada. Solo dejé que el papel siguiera su camino. Cuando llegó al final de la mesa, me puse de pie. Gracias por la invitación. Dije, mi abogada se pondrá en contacto si alguien aquí necesita una aclaración. Y salí. Sin prisa. Sin enojo. Solo eso. Conforme avanzaba por las avenidas rumbo a casa, dejé las ventanas entreabiertas para que entrara el ruido de la ciudad. Esa tarde me llamó Lorena. Ya había recibido noticias de uno de los integrantes del consejo. Estaban inquietos. Querían una revisión interna, aparte, antes de autorizar cualquier traspaso definitivo. Diego lo resumió mejor que nadie. Lo que ocurrió en esa mesa no fue un choque, fue un cambio de rumbo. Renata creyó que yo iba a desaparecer. Jamás imaginó que llegaría con la verdad en la mano. En los días siguientes, todo volvió a moverse, sin alboroto pero con peso. El consejo aplazó la votación. El abogado de Renata guardó completo silencio. Se solicitó un peritaje neutral para revisar las enmiendas en disputa. Aunque no surgiera nada legalmente, la mancha ya estaba puesta. La ayuda, la posa, y en ese hueco encontré algo que no había sentido en meses: un equilibrio. Ese sábado, saqué del estudio la caja de archivos de Patricio, la que tenía el acta constitutiva original de la fundación, sus apuntes sobre programas de mentoría, la primera propuesta de financiamiento que redactó. Leí cada hoja con calma, luego las guardé de nuevo y llamé a Diego. Quería que se archivaran bien, no escondidas entre papeles legales, no ligadas al nombre de nadie, solo resguardadas, la historia de lo que construimos juntos, antes de que alguien la manipulara. Terminé esa semana caminando junto al lago cerca de nuestra antigua casa. El aire helaba, pero se sentía limpio, ese frío que te aviva y te afina los sentidos. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí necesidad de justificarme. La verdad tenía su propia voz. No gritaba, no señalaba, simplemente estaba ahí, irrefutable, inamovible. Y con eso bastaba. Los días posteriores a la reunión del consejo se quedaron extrañamente quietos, sin llamadas, sin amenazas, sin cartas llenas de palabras rebuscadas o exigencias disfrazadas. Era como si el telón hubiera caído sobre el escenario que Renata había preparado, y ahora el público se hubiera levantado en silencio. Pero no confundí ese silencio con un final. Lorena me advirtió que estos momentos suelen ser los más calculados. Cuando todo se calla, es porque la gente se está reagrupando. Pero esta vez no era yo quien tenía que alistarse. Mi parte ya estaba hecha. Yo ya había dicho la verdad. Ahora le tocaba a ella enfrentarse a lo que había provocado. Pasé esa semana retomando mi propio paso en las cosas sencillas de todos los días: regar las plantas, leer el periódico en la mesa de la cocina, preparar la sopa como le gustaba a Patricio. Ya no sentía esa urgencia de buscar explicaciones. Hay partes de una traición que jamás tendrán una respuesta clara. Y yo ya había aprendido a convivir con eso. Luego llegó el domingo. Lorena llamó poco después del mediodía. Había recibido un correo inesperado del equipo legal de Renata. No habría más objeciones respecto a la investigación del fideicomiso. De hecho, Renata estaba renunciando por completo a su cargo como administradora de la fundación. No ofreció ninguna admisión de culpa, solo emitió un comunicado sobre preservar la reputación de la fundación y honrar el legado de Patricio. No hagáis fiesta. No llamé a nadie. Simplemente salí con un abrigo y dejé que el aire frío del invierno me golpeara el rostro. Frío,
honesto y esclarecedor. El martes siguiente la fundación publicó una breve nota de prensa confirmando la transición. Nombraron un comité de supervisión temporal formado por consejeros mayores que habían trabajado con Patricio en los primeros años. Diego me envió una copia junto con una nota personal de uno de ellos. Decía únicamente esto: "You were right to protect what mattered". Me quedé viendo esas palabras más tiempo del que pensé. No eran grandiosas. No curaban la herida, pero reconocían algo más profundo que una disculpa. Esa semana, Lorena y yo nos reunimos por última vez en persona. Ella había preparado un resumen del estado del caso y de los pasos que podíamos seguir. Si yo quería iniciar una solicitud formal de daños o restitución, expuso cada ruta con claridad, cada opción bien ordenada. Le agradecí, pero le dije que no. No quería seguir empujando el conflicto, no porque hubiera perdonado a Renata, sino porque ya había ganado la parte que más me importaba. Había recuperado mi nombre de un documento que intentó borrarlo. Me había vuelto a colocar dentro de una historia que yo misma ayudé a construir, y sobre todo me había negado a volverme pequeña dentro de mi propio relato. Esa noche me senté en mi estudio y abrí un cajón que no tocaba desde hacía años. Dentro había notas escritas a mano por Patricio, algunas cartas, recibos de viajes, la lista de libros que nunca alcanzó a leer. También había un sobre cerrado que no reconocí. Llegué a encontrarlo sin etiqueta. Guardado detrás de un cuaderno viejo, lo abrí con cuidado. Dentro había una versión anterior del testamento, con fecha de un año antes de la modificación que Renata había presentado. Ahí Patricio había dejado por escrito sus deseos sobre la fundación, el fideicomiso y mi papel como cotitular vitalicia. En los márgenes había notas suyas por todas partes. Phrases personnelles, referencias a viajes que habíamos hecho y a charlas sobre legado y equilibrio. Se me humedecieron los ojos. Cuando llegué al último párrafo, había escrito que, pasara lo que pasara, quería que los valores que construimos juntos siguieran siendo el corazón de todo lo que la fundación tocara, que la familia no tenía que ver con apellidos ni con la sangre, que era estar uno al lado del otro en silencio, cuando nadie más miraba. Lo había firmado a mano, sin testigos, solo su intención. Me quedé sentada con ese papel hasta que el cuarto se llenó de sombras. A la mañana siguiente llevé el documento con Diego y le pedí que lo resguardara, no como evidencia, no para ningún tribunal, solo para la historia. Unas semanas después volví a la fundación por primera vez desde el conflicto. El ambiente estaba más sereno, menos rígido, menos imponente. El nuevo comité me recibió con afecto. Me pidieron orientación sobre uno de los primeros programas de becas de Patricio. Me ofrecí a revisar los archivos y apoyar en lo que pudiera. No me solicitaron volver en ningún puesto oficial, y yo tampoco lo esperaba. Ya no se trataba de eso. No estaba ahí para ser nombrada. Estaba ahí para presenciar, para asegurarme de que lo que construimos juntos no se perdiera entre correcciones ajenas. Me marché después de una hora. Avanzando despacio hacia el estacionamiento, el sol invernal estaba bajo, alargando las sombras en el pavimento. Me detuve junto a mi coche y miré el edificio de cristal. Brillaba, pero ya no me intimidaba. Era solo un lugar, un contenedor, y ya no necesitaba su aprobación. Esa noche encendí una vela en la cocina y me senté junto a la ventana con una taza de té. Pensé en Patricio, en Adriana con su valentía tranquila, en Lorena y Diego, que habían estado presentes no solo como profesionales, sino como personas que creen en la integridad. Y pensé en mí, no en la mujer que se quedó callada durante la primera lectura del testamento, sino en la mujer que había regresado completa, no para pelear, sino para ser vista, para recuperar su sitio, para escribir el final de la historia con su propia mano. Había pasado un mes desde la renuncia formal de Renata, y en ese tiempo el mundo a mi alrededor se había suavizado de formas que nunca imaginé, sin audiencias, sin abogados en espera, sin el peso de documentos y firmas por revisar. Comencé a moverme de otra manera. Las mañanas se volvieron más tranquilas.
Ya no buscaba mi agenda antes de terminar mi taza de té. Me quedaba un rato en el solario, con la manta vieja de Patricio sobre las piernas, dejando que la luz invernal se deslizara por el piso de madera, y permitiéndome sentir que esa calma bastaba, entendí que esa quietud no era falta de caos, sino la recompensa de haberlo enfrentado. Lorena pasó una tarde para entregarme el último paquete. Eran casi puras formalidades. Ella ya había cerrado las investigaciones, registrado declaraciones y dejado constancia oficial de mi papel en el fideicomiso original. Todo había concluido. Ya no quedaba nada por disputar. Ese día hablamos muy poco. Me dio una sonrisa suave. Me pasó el sobre y nos quedamos sentadas unos minutos en silencio. Luego se levantó, tomó mi mano con delicadeza y se marchó. Cuando salió, guardé la carpeta en el cajón superior del escritorio de Patricio. No la escondí. Solo la coloqué ahí, como si siempre hubiera pertenecido junto a sus notas y sus convicciones silenciosas. Ese fin de semana visité el jardín detrás del centro comunitario que habíamos ayudado a financiar años atrás. Era invierno. Sí, pero el encargado ya había sembrado bulbos tempranos, narcisos, lirios, unos crocus esperando bajo la tierra, incluso bajo la helada. La vida se prepara para brotar. Caminé por la orilla del sendero recordando la ceremonia de inauguración, la forma en que Patricio me sostuvo la mano cuando descubrieron la placa. Seguía ahí, algo desgastada, pero firme. Decía, en honor a quienes siembran para un futuro que quizá nunca alcancen a ver. Hubo momentos en los últimos meses en los que temí que ese futuro se hubiera borrado. Pero no fue así. Solo estaba oculto bajo el orgullo y la ambición. Y ahora volvía a salir a la luz. Días después, recibí una carta de una de las jóvenes becarias que formó parte de nuestra primera iniciativa educativa. Se había enterado de los cambios en la fundación y quería decirme cuánto había transformado su vida la beca que recibió años atrás. Ahora, trabajaba en una organización local apoyando a chicas de barrios como aquel en el que ella creció. Su nota era breve, pero muy poderosa. No conocía toda la historia. No tenía por qué hacerlo. Lo importante era que algo que nosotros iniciamos la había alcanzado y ahora ella lo estaba transmitiendo a otras. Esa noche me senté en mi cocina y miré alrededor. Era el mismo espacio donde antes me había sentido excluida. Invisible, regresé al silencio. Pero ahora era otro. Un silencio lleno, cargado de recuerdos, de lucidez y de una paz que por fin se sentía mía. No había destruido nada. Simplemente me negué a desaparecer. Ese año la primavera llegó despacio. Primero, brotaron los narcisos del jardín comunitario y después asomaron los tulipanes rosados que bordeaban la acera frente a la oficina de la fundación. No iba seguido, solo lo suficiente para sentirme cerca. Para no olvidar, una mañana recibí por correo una invitación pequeña en un sobrecolor crema con letras en relieve. Era para el almuerzo anual de donantes. Aquel evento que Patricio y yo habíamos impulsado 20 años atrás y al que no asistíamos desde hacía muchísimo. Me resultó extraño ver mi nombre otra vez entre los invitados de honor. No sabía si ir. No por miedo, sino porque ya no necesitaba demostrar nada. Aún así, fui. Elegí un traje gris claro y prendí en el cuello el viejo pin de solapa de Patricio, el que usaba cuando hablaba en público. Un encino plateado, en firme, con raíces, silencioso. El salón lucía igual que siempre, con pisos brillantes, mesas redondas y música suave de fondo. La gente conversaba, intercambiaba novedades. Renata no estaba. Su nombre había desaparecido del programa, reemplazado por un comité provisional y un nuevo plan de trabajo. No hablé mucho. Me limité a observar, y casi al final del evento ocurrió algo que no esperaba. Una integrante nueva del consejo, una mujer llamada Lidia Esparza, subió al escenario. Era joven, pero hablaba con serenidad y elegancia.
Agradeció a quienes habían guiado la transición de la fundación, luego hizo una pausa. Miró hacia donde yo estaba y mencionó mi nombre, no con formalidad, sino con calidez. Habló un momento sobre los primeros años, sobre la misión original de Patricio y sobre la fuerza discreta de quienes habían sostenido esa misión aún en tiempos difíciles. Después bajó del estrado y todo el salón giró hacia mí con un aplauso suave. Me puse de pie apenas un instante y asentí. No por reconocimiento ni por atención, sino como un gesto final. Un reconocimiento pequeño de que el camino largo que había recorrido ya no estaba oculto, ahora tenía un nombre. Y con eso bastaba. Esa noche volví a casa caminando. Pasé frente a la librería donde Patricio se detenía cada domingo y sonreí al ver que habían colocado en el escaparate un ejemplar de su novela favorita. En mi cocina preparé té y abrí la puerta trasera. El aire estaba fresco, tenue. Salí y miré el cielo, tan amplio, tan abierto, completamente mío. No era una mujer desdibujada, no era un relleno en la historia de alguien más, era completa, y por fin había vuelto a casa dentro de mi propio relato. Si esta historia te recordó algún momento en el que tuviste que recuperar tu voz, tu valor o tu lugar dentro de un legado familiar, quiero que sepas que no estás sola. Historias así llevan pedacitos de todas nosotras, y a veces las victorias más silenciosas son las que tienen más fuerza. Gracias por acompañarme en este camino.